complace dejarnos llevar por nuestro corazón, por nuestras emociones. Y dice lo siguiente, dice, una actuación impecable no es nada para ti. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros podemos ser buenos actores. Podemos ser buenos actores y dar la impresión de una persona santa. Y es que pues aquel hermano es bien santo, aquel hermano tiene una buena apariencia y pueden dar una buena impresión, pero ¿sabe? El Señor no le impresiona nada de eso. Una actuación impecable, dice ahí la palabra, no es nada para ti. Y dice, aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Fíjate qué bonito está esta versión. Aprendí a adorar a Dios cuando mi orgullo fue destrozado. Esto habla de un quebrantamiento. Con un corazón quebrantado, dice esta versión, un corazón quebrantado está listo para amar. No escapará ni por un momento de la atención de Dios, termina diciendo este versículo. Y cuando vemos esto, nos habla, el Señor busca corazones quebrantados, el Señor busca corazones, espíritus contritos, humillados delante del Señor. Pero para eso necesita que haber un quebrantamiento. El quebrantamiento de nuestro orgullo, de nuestro yo, donde ya no seamos más nosotros, sino sea Dios en nosotros. Y por eso es necesario el quebrantamiento. Y al no entender el tema del quebrantamiento en la vida del creyente, en la vida del cristiano, muchos tienden a pensar que cuando llega la hora del sufrimiento y del quebrantamiento, dicen, no, esto no es por lo que yo vine. Y no se dejan moldear por el Señor. Y se están oponiendo al Señor, así como cuando el Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿recuerda? Que decían, no puedes hacer nada. Tienes que aceptar que eres una persona que si tú, que te has anotado, que te has apuntado para ser parte de esa escuela del quebrantamiento. Y cuando buscaba la palabra quebrantamiento, veía que habla de quebrar. Y lo vimos la semana pasada un poquito, dijimos que quebrar está hablando de como cuando quebras un vaso de vidrio que cae en 1000 pedazos. Eso está hablando de un quebrantamiento, está hablando que algo que se quebró con fuerza y fue separado y fue volando en pedazos. Entonces, cuando está hablando en este versículo, el Salmo 51, 17, y está diciendo quebrantado, está diciendo algo que fue separado a la fuerza, así bruscamente. Eso es un quebrantamiento. Pero luego habla también la palabra contrito y la palabra humillado. Y contrito habla de un arrepentimiento. Humillado está hablando de que nos inclinamos. De hecho, la palabra humillado, cuando la buscaba en el diccionario bíblico, nos hablaba de que era una inclinación de adoración a Dios. Estos tres descripciones o estos tres significados, cuando la palabra en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, está diciendo el espíritu que ha sido volado en 1000 pedazos y que ha sido construido por el Señor. Y que el Señor ha moldeado y lo ha hecho de nuevo. Y luego dice el corazón contrito, está diciendo el corazón que está arrepentido, que le dolió y que se ha humillado, está hablando, se ha rendido totalmente a Dios. Ha dicho, Señor, yo no puedo. Me has enseñado, Señor, a través del quebrantamiento que yo no puedo, a través del sufrimiento que yo no puedo, pero que tú sí puedes. Eso es lo que hace el quebrantamiento en nosotros. Por eso decimos, da luz a la humildad. Porque empiezas a reconocer que tú no puedes hacerlo por tu propia cuenta. Y en el Salmo 51, 17 que dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos habla de que ahí a esa persona, con esas características, el Señor nunca le va a decir no. Nunca le va a decir no te quiero ver. No me hables, ¿verdad? Como decíamos al orgulloso la semana pasada, que el Señor mira de lejos. Es un contraste. Ahora el sufrimiento, o dijimos la escuela del quebrantamiento, también se puede conocer como la escuela del sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia, no solamente decimos, es que entendemos el sufrimiento como algo de dolor, una experiencia mala, pero en realidad el sufrimiento dentro de la escuela del quebrantamiento no lo es. Dijimos, puede dolerte y puede sentirte, puede entristecerse, pero cuando piensas en lo que el Señor está trabajando en tu vida,
se va. Porque sabes que el Señor está obrando en tu carácter. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando llega el momento del sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos cuando llega el quebrantamiento? Puede pasar dos cosas. Puede que te endurezcas contra el Señor. Puede que tú digas, Señor, yo para esto no me anoté, y tu corazón se aparta de Dios. O puede haber una buena reacción de sometimiento y decirle, Señor, si esta es tu voluntad, la acepto, Señor. Pedirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, enséñame. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 57. Este es un verso parecido al que vimos ahorita del Salmo. Y dice lo siguiente, Isaías 57, versículo 15. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Perdón, ese estamos en el 57, ese es 51, 17 del Salmo. 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y luego agrega esas palabras, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo quiero que note algo. Aquí en Isaías 57, Isaías estaba dirigiendo al pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba cediendo a dioses, a otros dioses, o lo que le llamamos la idolatría. Estaba cediendo a la idolatría, dice, conforme al contexto, y estaba cediendo a la injusticia. Y el profeta viene de parte de Dios y reprende al pueblo de Dios y les dice, están cediendo a la idolatría y a la injusticia, y les empieza a decir que va a haber consecuencias por sus acciones. Pero dentro de esa reprensión que el profeta viene y da al pueblo de Dios, no nomás se quedaba en una reprensión, sino que también vino acompañada de aliento, de promesas de Dios para aquellos que se arrepienten con un espíritu contrito. Para aquellos que dicen, sí, quizás estábamos, Señor, en eso, como tú dices, nos fuimos tras la idolatría, tras la injusticia, pero ahora que nos has reprendido, Señor, me arrepiento. Y has hecho en mí un corazón contrito, Señor. Y las personas que se humillen delante de Dios, el profeta les traía una promesa, les traía también les empezaba a animar, no solamente les empezó a dar esa reprensión. Y eso es lo que dice en el versículo 15. Le dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu ¿de quiénes? De los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el versículo del Salmo vimos que el Señor está, Él está con los que son quebrantados de espíritu, de corazón y de espíritu. Pero aquí en este versículo también nos está diciendo, Él vivifica, Él les da vida. Entonces con el quebranto, ahí Dios está con la persona quebrantada. A través del quebranto ahí está Dios con él. Más con el soberbio, no. Con el orgulloso, no. A esos el Señor los ve, dijimos, de lejos. Por eso es necesario el quebrantamiento en nuestras vidas como cristianos. Porque el quebrantamiento va a dar luz a la humildad. Y el Señor dice ahí que Él habita. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Porque Él da vida, dice el espíritu de los humildes. Él da vida, Él vivifica también el corazón de los quebrantados. Hay un proverbio, yo se lo leo si gusta, Proverbios 17, versículo 3, que dice lo siguiente. Dice, el crisol para la plata, dice Proverbios 17, 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Fíjate este proverbio lo que nos está diciendo, el crisol para la plata y el horno, dice, para el oro,
pero Jehová es el que prueba los corazones. Nos está diciendo que nuestros corazones son refinados a través de Dios. Nuestros corazones son refinados a través de la prueba que Dios nos pone. Porque el Señor no tienta a nadie, pero el Señor nos prueba. Y la prueba tiene como fin llevarnos a un crecimiento espiritual. Tiene como fin perfeccionarnos. Ese es el fin de la prueba. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron quebrantados. Entre los quebrantados de corazón hay personajes como Isaías, Jeremías, David, Job, José el soñador. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Abraham, Moisés, Pablo, Pedro, que vimos la semana pasada también. Algunos de ellos directamente quebrantados, otros indirectamente. Yo le digo indirecta porque por sus acciones el Señor tuvo que ir y como consecuencia enseñarles. Yo veía, por ejemplo, Noé indirectamente. A Noé el Señor le reveló sus planes. Te pones a pensar en esto, le dijo, Noé, estoy cansado, la humanidad peca, dice, no se arrepiente, hay una maldad en el mundo y he decidido terminar con todos, de plano le dice. Pero tú has hallado gracia. Y sabemos que le reveló Dios, le dijo, voy a terminar con todos, ve y construye un arca. Y cuando Noé va y construye un arca, yo me preguntaba, ¿sería una tarea fácil construir un arca de tal magnitud? Un arca que duraría, dicen los estudiosos que calculan esos tiempos, dicen alrededor de 100 años. Porque hay unos versículos que dicen tenía 500 años y luego tenía 600 años y ya empiezas a ver ahí, dices, ¿cómo estuvo? 100 años construyendo un arca. ¿Tú crees que fue una tarea fácil? ¿O tú crees que mientras él construía el arca y veía que se acercaba más y más el final de la construcción, cómo crees que él se sentía sabiendo que el juicio de Dios estaba por venir? ¿Cómo se siente usted cuando sabe que el Señor está cerca y mira a las personas que todavía no quieren escuchar el llamado de Dios? Imagínate cómo se sentía Noé. Segunda de Pedro también dice lo siguiente, dice que era Noé pregonero de justicia. Se le nombra en segunda de Pedro 2:5. Se dice, Noé fue pregonero de justicia. Esto enseña que él pregonaba, que él predicaba, él hacía el bien. Con su testimonio veían que él hacía lo correcto. Y al final de cuentas solo se salvó él y 7 personas más de su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas estaban en el arca. Y yo me preguntaba, ¿tú crees que eso no hubo un quebrantamiento ahí en la vida de Noé? Quizás no directamente como lo hubo en otros como Jonás, que por causa de su desobediencia, al no obedecer a Dios, cuando el Señor lo manda a Nínive, pasa la escuela del quebrantamiento, de quebrar su orgullo, de quebrar su voluntad. Porque tenía una voluntad fuerte. El Señor le había dicho, vete a Nínive, y dijo no. Y el Señor empezó a trabajar. Y pasó por un tiempo de sufrimiento dentro del estómago del pez. ¿O qué tal Daniel? Daniel, capturado por el rey Nabucodonosor, llegó un tiempo en que el rey de Babilonia sitió Jerusalén y dice que tomó a muchos jóvenes, entre ellos Daniel, y se los llevó. Y cuando los lleva a estos jóvenes a su ahora palacio, vemos que les da una dieta, la dieta real. Y Daniel, sabiendo que no iba conforme a los mandamientos que tenían, como judíos, le pide permiso, le dice, ¿pueden, por favor, que no me hagan contaminarme con esta comida? Y sabes que para hacer eso se requería valentía,
porque rechazar la dieta real, ¿te imaginas? Podía haber sido esta persona de Daniel, pues lo podían fusilar, podía afrontar, creo que dice represalias, ¿no? De aquel rey Nabucodonosor. Sin embargo, él estuvo firme y tomó buenas decisiones. Y por sus buenas decisiones de servir a Dios, de no doblegarse a lo que el rey había dicho, cuando dijo, no pueden orar a ningún otro Dios más que a Nabucodonosor. Y él dijo, no, yo oro al Señor. Por consecuencia fue arrojado al foso de los leones. Y a pesar de esa dificultad, de ese quebrantamiento, de ese sufrimiento que él pasó, de ser desterrado y de ser esa persona que ahora estaba en el palacio del rey, pero como un captivo, en cautiverio, ahora pasa al foso de los leones, pero él permanecía fiel. Y en medio de ese quebrantamiento no perdió su fe, ni el compromiso con Dios. De hecho, se fortaleció en el poder de Dios y demostró una determinación que ahora nos enseña a nosotros también. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo escribía lo siguiente también acerca de nuestro Señor Jesús. Dice lo siguiente, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y muerte de cruz. Fíjate, se humilló a sí mismo. Jesús no necesitaba humillarse porque él ya era humilde, su carácter era humilde, manso y humilde. Pero para mostrarnos también y por nosotros, lo hizo. Él experimentó el quebranto. De hecho, Mateo, capítulo 11, versículo 29, Jesús hablaba con sus discípulos también. Y les decía lo siguiente, Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego les dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan que el Señor les decía, vengan a mí los que están cansados? Y el Señor los hará reposar, les dará descanso. El Señor decía, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él ya era una persona de carácter humilde, era su naturaleza. Él no tenía que aprender esto, sin embargo lo hizo para enseñarnos a nosotros. Por eso cuando tú ya empiezas a leer Isaías 53, de hecho vamos a Isaías 53, versículo 3, porque aquí está hablando una profecía que se escribió hace más de 700 años acerca de Jesús. Y en Isaías 53, 3, habla de ese quebrantamiento que nuestro mismo Señor Jesús tuvo que pasar, de ese sufrimiento. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Él fue experimentado en este quebranto y dice, y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5,
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si tú te vas al versículo 10, dice lo siguiente: con todo eso Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros podemos ver y aprender aquí de nuestro Señor también. Dice en este versículo, en el versículo 3, experimentado en quebranto, y en el 4, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces en la vida del creyente cuando está pasando por el momento de quebrantamiento? Los que están afuera, viendo desde afuera, dicen, eso le pasa. El Señor, Dios está haciendo ahí algo, ¿verdad? Y el Señor lo está, echándole la culpa de lo que Él hizo, y por eso es un castigo de Dios. Y dicen, es que esto le está pasando porque es un castigo de Dios. Y ven el quebrantamiento como un castigo de Dios y no como parte del proceso de Dios. Y es bien importante que entendamos que el quebrantamiento en el creyente, el sufrimiento en el creyente, no viene como castigo de Dios. Es parte del proceso. Y dice aquí, nos está hablando de Jesús. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ellos decían, eso le pasa a Jesús por decirse ser Dios. Crucifíquenlo. Y todos estos personajes pasaron por la escuela del quebrantamiento. Y tenemos que entender que tú y yo vamos a pasar por la escuela del quebrantamiento también. Nos hemos inscrito en ella cuando venimos al Señor. Cualquier, ya sea ministro, pastor, ministerio o lo que sea, profeta, que te diga o quiera reconvenir diciendo, no, es que los cristianos siempre deben de andar bendecidos y en victoria y nunca deben pasar por sufrimiento, pues la palabra de Dios no lo dice así. Andamos, sí, bendecidos y en victoria en el Señor, pero también puede llegar y va a llegar el quebrantamiento, el sufrimiento. La pregunta es, ¿has pasado tú por eso? Y si no, ¿estás listo para el sufrimiento? ¿Para el quebrantamiento? En Mateo capítulo 16, versículo 21, podemos ver cómo Jesús empezó a hablar con sus discípulos acerca de que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser muerto. Dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y fíjate lo que les decía a sus discípulos, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y luego les dijo a sus discípulos, y ser muerto. Imagínate esta noticia para sus discípulos. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te es necesario ir a Jerusalén y padecer por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y no nada más padecer, sino ser muerto? Y luego dice, y resucitar al tercer día. Dice el 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y dice el 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, ¿qué dice? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se puede imaginar esta escena? Cuando Pedro viene y dice que tomándolo aparte, a ver, ven, ¿cómo dices eso? Que te van a matar,
No, que eso no te suceda. Pero él no entendía. Por eso le dice el Señor, tú no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y le dice, quédate delante de mí, Satanás. Y fíjate el 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, sea quien sea, dice, niéguese a sí mismo. Esto es humildad. Negarse a sí mismo. Y luego dice, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y tomar la cruz va a ser un momento, va a ser un tiempo de difícil. Pero ¿sabe qué? Para el que está en la carne. Porque el que está en el Señor no le es difícil. Lo agarra su cruz y sabe, tiene sus ojos puestos en la meta. Y cuando tiene sus ojos puestos en la meta, puede ser el sufrimiento que sea y está dispuesto. Pablo decía, para mí el morir, ¿qué dice? Es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había entendido que el quebrantamiento era necesario, que esta vida es pasajera, que lo que importaba era al final. Y él decía, yo estoy en prisión y estoy listo para ser muerto por causa de Cristo, le decía a Timoteo. Él sabía, él entendía, él había entendido que el quebrantamiento era parte del proceso y no lo tomaba como castigo de Dios. Aunque los demás a su alrededor pudieran pensar, eso está siendo castigado por Dios, ¿sí o no? Sería la mentalidad humana. ¿Por qué irás? Ya está en prisión, es más, ya lo juzgaron, lo van a matar. Sin embargo, nosotros nomás podemos verlo de afuera, pero el Señor mira el corazón. Por eso, cuando está pasando por el quebrantamiento, el único que lo va a saber es usted y Dios. Nosotros no podemos saber. Dice un dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Es lo mismo también en el quebrantamiento. La única persona que pasa por ese sufrimiento, ese quebrantamiento, y sabe lo que Dios está haciendo es esa persona y Dios. Pedro quiso reconvenir al Señor diciéndole, no, que no te pase eso. Y el Señor tuvo que voltearse a todos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dice el 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Yo podía ver que Pedro quizás se sintió indignado de saber que su maestro, de que su Señor iba a ser muerto. Y quizás dijo, no, ¿cómo va a ser eso? Yo creo que hasta dijo, no, Dios no quiera que te pase eso, ¿verdad? Pero esto atrajo una reprensión de parte de Jesús. Y nos enseña a nosotros también. Él había venido al mundo a morir por los pecadores. Y él estaba diciendo, Pedro le está diciendo, no, que no pase eso, ¿te imaginas? Esto nos habla que todo aquello, o todos aquellos que son un obstáculo, no me acuerdo si dice obstaculizan o algo así, ¿verdad? Todos aquellos que son un obstáculo al propósito de Dios, entonces están siendo como conforme al carácter de Satanás. Cuando yo veo aquí que le dice, quítate delante de mí, Satanás, no estaba diciendo que él era Satanás, ni tampoco que estaba bajo el control de Satanás. Eso no es lo que se refería. Estaba diciendo, estás pensando igual que Satanás, tu carácter está siendo como el de Satanás, el adversario, que no quiere que se cumpla el propósito de Dios. Estaba protestando contra el Calvario. Eso era un estorbo para el Señor.
Y cada cristiano que es llamado a tomar su cruz y a seguir al Señor, y empieza y toma su cruz y empieza a seguir al Señor, y de repente llega una voz interior y le dice, no, ¿cómo vas a tomar tu cruz? Dios no quiera, sálvate, ¿verdad? No tienes que pasar por ese sufrimiento. Y las voces empiezan a decirte, no, es que tú no debes de sufrir. Es que ya viste, eso te pasa desde que según tú veniste a tu Señor, ya te empezó a llegar eso, ya viste, y empiezan las voces a llenar tu cabeza. Pero la Biblia, cuando la leemos, nos enseña que el quebrantamiento es necesario. La semana pasada vimos cómo el Señor le decía a Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te hablaré. Y el alfarero estaba en su rueda creando aquella vasija que se le quebró en sus manos. Y el Señor le dijo, así yo puedo hacer con mi pueblo. Cuando mi vasija se echa a perder, la puedo volver a hacer nueva. Sin embargo, aún así, muchos siguen sin entender el quebrantamiento. El apóstol Pablo le recordaba a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Vamos a leerlo desde el 7. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Le dice lo siguiente, lo que Dios había dicho de su sufrimiento de él. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y usted puede notar aquí en el versículo 7, dice, para que no me enorgullezca, no me exaltase desmedidamente, le había dado un aguijón en su carne. Algo que ahí estaba para recordarle que debe de mantenerse humilde. Algo que estaba ahí para recordarle que debe de mantenerse en sumisión a Dios y a los planes de Dios. Y fíjate la respuesta de Pablo a lo que el Señor le dijo. Esta fue la respuesta, dice, por tanto, de buena gana. ¿De qué? De buena gana. En su sufrimiento. La pregunta es, ¿usted puede decir lo mismo? Cuando usted le dice al Señor, Señor, esto está pasando, esto que está pasando en mi vida, quítalo, Señor. Y el Señor te dice, no, ahí lo va a dejar. Porque estoy formando tu carácter. Porque si lo quito, te me sales. Les decía, para que no te exaltases desmedidamente. Y el Señor le decía, eso lo he puesto yo ahí lo quiero dejar, no lo quiero quitar. Mi gracia es suficiente. Yo te doy las fuerzas para que continúes. Entonces él entendió y dijo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es en el quebrantamiento, para que repose, dice, sobre mí el poder de Cristo. Dice, yo me voy a gloriar. De buena gana estaré contento, Señor. A pesar de este aguijón que tú has puesto ahí, Señor, que Satanás tenía ahí y que el Señor había permitido, dice, para que no me sobre engrandezca. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos gloriarnos en nuestras debilidades? ¿Nos es motivo de gozo cuando afrontamos la prueba del quebrantamiento? ¿Nos es motivo de gozo decir, ay, estoy pasando por este sufrimiento? ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Este quebrantamiento que el Señor me está dando, ¿sentimos gozo? Porque Santiago dice que es motivo de gozo cuando pasamos por diversas pruebas, ¿recuerdan?
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice Santiago capítulo 1, versículo 2. 1, 2. Dice, tened por sumo gozo, un sumo, dice, hablando de algo grande, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y eso es lo que produce también el sufrimiento, da a luz la humildad, el sometimiento a Dios. Decimos, Señor, yo no puedo. Así como, no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero así como yo lo veía como la piedrita en el riñón, ¿verdad? Que cuando de repente llega un dolor de una piedrita en el riñón, los que han pasado por eso, cómo duele y te dobla y quieres que se acabe el dolor. Y dices, no, ya lo que sea, una pastilla, no sé, a ver qué encontramos, ¿verdad? O terminas yendo hasta el hospital. Y es un dolor tan inmenso. Y cuando yo veía, lo ponía como en perspectiva, y dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil va a ser gozarte en medio del sufrimiento, gozarte en medio del quebrantamiento. Pero cuando tú miras la foto completa y miras que el Señor está trabajando en tu vida, en tu carácter, entonces lo tomas desde otra perspectiva. Fíjate lo que dice el versículo 4 ahí de Santiago, capítulo 1, versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Aquí perfección habla de madurez, para que seas maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da ¿a cuántos? A todos, abundantemente y sin reproche, y será dada, y le será dada. Y dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada. Y Santiago había entendido que el momento de la prueba, del quebrantamiento, era necesario para ayudarnos a crecer, a madurar. Por eso dice, para que seáis perfectos. El sufrimiento iba a empezar a ser un hombre maduro. No tenía que ser un momento de tristeza, ni mucho menos de depresión. No tiene que ser eso, debe de ser un momento de gozo, de decir, yo sé que el Señor va a obrar. Y como decíamos, a los de afuera, en ese momento les va a parecer una señal de debilidad, una señal de castigo, pero al que conoce la palabra de Dios y sabe que todo obra para bien a los que le aman, lo ve desde otro lente. Ellos van a decir, ¿cómo vas a encontrar gozo en medio de esos momentos de quebrantamiento? ¿Cómo es posible que estés tan en paz con todo lo que está pasando? Es el Señor. Y Jesús, mientras se preparaba para la hora del quebrantamiento, le dijo a sus discípulos lo siguiente, en Juan 16, 33. Juan 16, 33 le dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora sí que sí o sí. En el mundo tendréis aflicción. Les dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para el mundo vas a parecer como una persona frustrada. Para el mundo vas a parecer como una persona castigada por Dios. Pero delante de los ojos de Dios vas a ser una persona quebrantada de corazón. Una persona quebrantada de espíritu. Y en la Biblia encontramos una historia que es la historia de Job. Y es una historia tremenda sobre el quebrantamiento. La vida de Job, muchas veces lo hemos dicho que, ¿cómo se dice? Ni la debía ni la temía, creo que se dice, ¿verdad? O sea, él estaba, el Señor hasta dice, ¿quién en la tierra como Job?
Y Satanás le responde, pues sí, pues le has puesto una cerca alrededor de él, lo has acercado, Señor, lo has cubierto, lo has guardado, ¿cómo no? Dice, pero quítale eso que tiene y vas a ver. Y el Señor permitió el quebrantamiento en la vida de Job. Y sabes, cuando empiezas a leer la vida de Job, te das cuenta de que había orgullo en su corazón. Empieza a cuestionar a Dios. Y de repente empieza a cuestionar a Dios y Dios le dice, a ver, respóndeme esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Y ya empieza el Señor a tratar con su carácter. Yo lo veía como cincelazos. A ver, vamos a ver lo que estás diciendo. Y si usted va a Job capítulo 1, lo puede leer después todo completo, pero en el capítulo 1, a partir del versículo 14, vemos cómo empezó el trabajo de quebrantamiento en Job. Y en el 14 dice que perdió los bueyes y las asnas, fueron tomados. En el 14 también dice que los criados también mueren a filo de espada. En el 16 dice que fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. En el 17 dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. En el 18 dice que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y dice el 19, y vino un gran viento y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y usted se pone a pensar, todo esto pasó en un día, ¿de acuerdo? A Job 1. Porque mientras uno hablaba llegaba el otro, y mientras el otro hablaba llegaba el otro, y mientras el otro hablaba llegaba el otro. Y dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Esto habla de un quebrantamiento. Y rasgó, dice, y rasuró su cabeza, habla de algo contrito. Y se postró en tierra y adoró, habla de una humillación, una adoración a Dios. Y dice el 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y termina con unas palabras, este versículo, este capítulo, con unas palabras bien hermosas que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Dios estaba trabajando en su carácter. Tuvo que trabajar en su corazón. Y sabe que para el creyente, cualquier circunstancia que experimentemos no viene sin la mano de Dios para el creyente, porque todas las cosas les ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Entonces, todas las cosas que nos suceden como creyentes en el Señor, como cristianos, verdaderos creyentes de Dios, todo tiene propósito. Y el Señor nos tiene en esa rueda. Nosotros somos aquel barro. Y el Señor nos empieza a moldear. Empieza a moldearnos de acuerdo a su carácter. Y muchas veces aquello que está creando se empieza a torcer, se empieza a quebrar. Y el Señor lo agarra y lo vuelve a empezar. Y como decíamos con Jeremías, él fue a la casa del alfarero y ahí el Señor le mostró algo. Y el Señor podía hablarle directamente a Jeremías y decirle, dile esto a mi pueblo, pero sin embargo le dijo, ve a la casa del alfarero que ahí te voy a mostrar, ahí te voy a hablar. Y sabe, el Señor nos quiere que nosotros veamos. Muchas veces no entendemos con las palabras. Usted puede escuchar un mensaje acerca del quebrantamiento y no entenderlo, pero entenderlo cuando esté en la cama de hospital. Y ya cuando esté en el hospital, en la cama del hospital, ahí con el dolor y con todo, y de repente empiezas a escudriñar la palabra y el Señor te habla. Y el Señor nos dice por medio de su palabra, el quebrantamiento es parte del proceso.
El sufrimiento es parte del proceso, porque el sufrimiento da luz la humildad. Pero muchas veces no lo queremos aceptar, que son necesarios. Y el sufrimiento nos enseña que nosotros mismos no podemos. Es a través de ese sufrimiento, a través de ese quebrantamiento que empieza a apretar y sale verdaderamente lo que hay dentro, decíamos. ¿Qué sale de ti cuando estás pasando por el quebrantamiento? ¿Sale pura quejabanza? No, ya ves, esto me pasa por confiar en Dios. Muchos se rebelan con Dios cuando empieza el quebrantamiento, el sufrimiento. Sin embargo, otros entienden y dicen, no, el Señor lo ha permitido. Señor, enséñame. Quiero aprender a través de este proceso, porque a través de ese sufrimiento va a salir lo que verdaderamente hay dentro de ti. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Con ingratitud? ¿Con rebelión? ¿O vas a estar agradecido con Dios? Y vas a decir, gracias Señor, porque yo sé que en medio de este quebrantamiento, de este sufrimiento, tú estás trabajando en mí. ¿Sabía que hay dos tipos de materiales? A uno se le llama el material blando y a otro el material duro. Materiales duros y blandos, se le puede conocer, por ejemplo, el material duro como una piedra, es un material duro, y el material blando como la madera. Y dependiendo del material, es el trabajo que se le debe de meter para construir algo, para hacer algo. Entonces, en este caso, si usted se pone a pensar, ¿qué requiere de más cincelazos y más fuerza para moldear? ¿La roca o la madera? Pues la roca, porque está dura, es un material duro y es más difícil de moldear. Si su carácter está como una roca dura, entonces los cincelazos van a ser más fuertes. Y el trabajo que el Señor va a estar haciendo va a ser más fuerte en su vida. Hasta que aprendamos. Y entonces empecemos a decir, no, Señor, yo entiendo ahora que tú usas esto. Job lo reconoció en Job 23:10. Dijo lo siguiente. Job, capítulo 23, versículo 10, él dijo, mas él conoce mi camino. Dice, me probará y saldré como oro. Él sabía, él decía, a pesar de mi sufrimiento, yo confío en Dios, que Él lo que está haciendo es refinarme. Me está pasando por el fuego y saldré como oro. Dice, Él conoce mi camino. Él sabe que yo confío en Él. Y saldré como oro. ¿Y sabe qué? Mientras Él estaba sufriendo, la humildad estaba naciendo. Estaba naciendo una verdadera dependencia en Dios. Y cuando tú llegas ya al capítulo 42 de Job, tú miras a un Job transformado. Ya no lo miras igual. Porque Dios había transformado su carácter. En Job capítulo 42, versículo 1, dice de la siguiente manera. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice el 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el 5, de oídas te había oído. ¿Nota aquí algo? Él había escuchado, pero no lo había entendido. Pero cuando pasó por el momento del quebrantamiento, del sufrimiento, del horno de fuego, donde el Señor lo estaba purificando, entonces comprendió.
Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice el 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí Job, a través del sufrimiento y a través de la escuela del quebrantamiento, ahora tiene un espíritu contrito y humillado. Qué tremendo, ¿no? A través del sufrimiento dio a luz a la humildad y la humillación. Ahora estaba postrado, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Era un hombre quebrantado de corazón, contrito de espíritu. Ahora él decía, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Y sabe qué hace? Se humilla ante él, reconociendo su insignificancia, diciendo, yo soy muy pequeño, no soy nada, reconociendo sus limitaciones. Y en el versículo 3 dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él había entendido que ese proceso era necesario. Muchas veces vamos a empezar a pasar por ese proceso y la pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Estás entendiendo lo que el Señor habla del quebrantamiento a través de su palabra? ¿O lo entenderemos así como Job hasta que pasemos por la situación? Y digamos, ahora entiendo, antes había oído, pero ahora lo entiendo. Todos vamos a pasar por el quebrantamiento, porque el Señor quiere personas quebrantadas de corazón. Y las preguntas que te hicimos al inicio, si esas preguntas todavía estás meditando en ellas y has dicho no a alguna de ellas, tienes que todavía pasar por el quebrantamiento. Y sabe una cosa, que con Job fue, todo se le regresó, el Señor lo multiplicó y él tuvo al final más de lo que tenía antes, pero no siempre es así. En este caso de Job, el quebrantamiento, el sufrimiento dio a luz a la humildad y Dios le restauró todo y más. Sin embargo, hay otros personajes, como por ejemplo Moisés. Moisés también fue quebrantado de corazón. Pero sabes que llegó un momento en que se dejó guiar, se dejó llevar por sus emociones y le falló a Dios. Y tuvo consecuencias. Y la consecuencia era, no entrarás a la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Cuando vemos todo esto, esto nos enseña una lección para nosotros también. Que para algunos el quebrantamiento va a durar hasta el final de sus días. Y para otros puede parar. Porque han entendido también y porque lo han comprendido, y cuando llega el quebrantamiento no lo toman como algo mal. Lo toman como una oportunidad más que el Señor está usándolo para moldear su carácter. Y podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, que decíamos al inicio, le decía a Timoteo, a mí ya me llevan a la muerte, listo para ser derramado, decía como libación. Lo puedes leer después en 2 de Timoteo 4:6. O Apocalipsis, cuando Juan está diciendo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, cuando Juan dice, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Recuerdas que Juan ya estaba en la isla de Patmos? Había sido desterrado. Entonces podemos aprender algo para terminar. Y es que el quebrantamiento en algunos va a durar hasta los últimos días de su vida, en todas aquellas áreas en las que siguen batallando. Pero para otros,
si entendemos el mensaje del quebrantamiento de parte de Dios en su palabra para nuestros corazones, vamos a entender que es necesario para dar a luz la humildad, para humillarnos delante de Dios y para depender totalmente de Dios y entregarnos a Él. Y si no lo entendemos, vamos a batallar mucho y vamos a vivir una vida cristiana miserable, porque no llegamos a entender la doctrina del sufrimiento y del quebrantamiento. Y tenemos que aceptar el trato de Dios, amén. ¿Cuántos pueden aceptar el trato de Dios? Invito a que se ponga de pie, vamos a terminar con una oración. Aceptar la palabra de Dios para nosotros. Y al final de cuentas podemos, como decía el salmista en el Salmo 40, decir: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, dice este versículo 4, continúa diciendo Salmos 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice el 5, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios y la ponemos por obra en nuestras vidas, podemos esperar pacientemente en el Señor, sabiendo que el Señor usa todo para nuestro bien, que al final de cuentas el sufrimiento y el quebrantamiento es lo que Dios usa para dar a luz en nosotros la humildad, para entonces llevarnos a que confiemos en el Señor totalmente, a una total rendición a Dios. Eso es lo que el Señor nos habla en esta tarde, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú hablas directo a nuestro corazón, Señor. Sabemos, Señor, que a través del sufrimiento y del quebrantamiento, tú buscas moldearnos, Señor, conforme a tu carácter. Señor, no queremos tomar el sufrimiento ni el quebrantamiento como algo a la ligera, Señor. No queremos que sea un motivo de que nos entristezcamos, Señor, o que nos rebelemos contra ti, sino que al revés, Señor. Que cuando entendamos que el sufrimiento y el quebrantamiento es parte del proceso, podamos gozarnos y aprender, Señor, en ese proceso. Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que muchas veces vamos a ser metidos a ese crisol, a ese horno, donde tú quemas lo que no te gusta, donde tú purificas el oro de nuestros corazones, Señor. Y nos haces hombres quebrantados y mujeres quebrantadas de corazón, contritos de espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta tarde, tú los bendigas, Señor, y que esta palabra puedan ellos llevárselas y meditar en ella, y pueda ser de edificación, Señor, para sus vidas espirituales, así como lo fue para la mía, Señor. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a levantar este canto al Señor, hermanos.
mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, queremos aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Ahora entendemos, Señor, que nuestras pruebas y tribulaciones no son solamente para hacernos sufrir o algo para superar sin aprender nada, sino que tú tienes propósito para cada dificultad, cada sufrimiento, Señor. Tú quieres quebrantar nuestro corazón para que seamos moldeables. Tú quieres formar nuestro carácter, Señor. Queremos aceptar lo que tú tienes por nosotros. Transfórmanos, Señor. Cámbianos. Vamos a cantar. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Dilo otra vez, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, enséñame, Señor, tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, nos arrepentimos delante de ti. Moldéanos, Señor. Úsanos para tu gloria. Queremos pasar por esa escuela de quebrantamiento. Lo hacemos, Señor, con gozo, sabiendo que tú vas a producir la humillación, la humildad en nosotros, Señor, para que nosotros parezcamos más y más a ti.
Otra vez, Padre, pedimos, cámbianos y úsanos para tu gloria. Gracias, Señor, por la transformación que estás llevando a cabo en nuestras vidas. Dale un fuertísimo aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos. Estamos aprendiendo lecturas muy duros, pero hay que ser blandito de corazón. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.